fijamos pues, más Con- o menos ahí por el celular nos fijamos mismo. Yo por el celular me voy fijando sí, también. sí, controlo yo igual y te digo, por ahí sí, Dale. cuando ya esté y listo. Bueno, vamos a hablar como hemos quedado, ¿no? Así, cada uno va a tomarse el tiempo y, y después, bueno, sin interrumpirlo al otro y el otro va a tomar el tiempo siguiente. Ah, Te iba a decir, bueno, vamos a hacer, bueno, como habíamos dicho, vamos a hacer 5 minutos para que presente cada uno su iglesia o el lugar donde va. Después, después de eso vamos a tener 20 minutos para presentar el argumento, digamos, de por qué es la iglesia. Vamos a hablar hoy sobre la iglesia, ¿no? ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Y después de ahí, 15 minutos, si te parece, cada uno para la siguiente parte, para presentar el argumento. ahí, ahí Ahí se se corta ahí. corta ahí. Ahí sí se escucha. Ahora sí. Sí, sí, Bueno, sí. y 15 minutos, te decía, para contestar los primeros 20 minutos, 15 minutos cada uno, y después cerramos con 5 minutos, si te Ah. parece bien. Sí, no hay problema. Yo lo hago como vos vayas diciendo. No tengo problema ninguno. Bueno, eh, no sé cómo querés hacer, si querés que empiece yo con los 5 minutos presentando. Como vos quieras, vos sos el que maneja acá el tema. Este, después me tenés que decir por qué canal lo vas a subir también. Porque tenés varios canales, vos no tenés un par de canales. No, no tengo uno solo, el mismo de Ah, siempre. tenés uno solo. Ah, Sí, sí, Santiago Católico, el sí. mismo de siempre, así que capaz que ya mañana lo esté subiendo, así que no te preocupes que va a estar todo sin ningún tipo de corte ni nada, así que No, acá el tema, como yo te decía, yo le decir, ya voy a tomar los 5 minutos, entonces yo así empiezo, así ya voy dando mi argumento. bueno, dale, Acá el tema para mí de entrada, nosotros nos hemos mensajeado por WhatsApp y, y yo te dije el tema mío no era el debate, no me interesaba el debate. Lo que pasa que, bueno, después de haberte mandado los videos que yo te mandé para que vieras cuál era lo que yo creo que es la verdad y lo que la Biblia... te iba a preguntar, disculpa, ¿no? ¿Ya empezás con los 5 minutos de la Sí, presentación? sí, 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 Ah, sí, bueno, sí, bueno, sí, dale, sí, dale, sí, sí. listo. Eh, Este, lo que yo he aprendido como el plan de Dios, ¿entendés? Entonces, es muy difícil explicar esto en un debate tan cortito, ¿entendés? Porque esto lleva mucho tiempo, vos lo sabes bien. Es decir, no podemos dar 3 textos, 4 textos. Yo te dije el otro día cuando hablábamos por WhatsApp, te dije, tengo 100 textos para poder organizar algo, para llevar a cuál es el plan de Dios y realmente cuál es el pueblo de Dios. Y si realmente hay una iglesia nueva, si Cristo formó una iglesia nueva, o Yeshua, en mi caso, vos sabés que yo le digo Yeshua, este, si formó realmente una iglesia nueva, que no la formó. Bueno, acá el debate nuestro era que vos me ibas a demostrar que sí, que él había venido a formar una iglesia nueva y que yo te iba a demostrar que no. El pueblo de Dios sigue siendo el mismo, que es Israel, que no hay otro pueblo, que inclusive poder tener, para poder entrar, tenemos que entrar por ese pueblo, por Israel, ¿no? Para entrar a su redención, porque no somos, porque si no, ¿de qué somos redimidos nosotros? Si nunca tuvimos nada con ese Dios, ¿de qué nos salvó? Absolutamente de nada. ¿Eh? Entonces, el tema es ese, irlo llevando ahora hasta poder demostrar a través de la escritura cuál es el plan de Dios, qué es lo que Dios nos habla a través de la escritura. Y eso es lo que yo voy a presentar acá con muchos textos bíblicos este, que,
que bueno, que espero que la gente se tome el trabajo después de pararlo el video y de ir leyendo cada texto bíblico, porque yo no tengo tiempo para parar y poderme explicar cada texto. Los textos los voy a ir dando y a medida que los voy dando, se va a ir formando un contexto de todo lo que yo quiero decir, ¿no? Pero no podemos explicar un texto a profundidad porque precisaríamos, no sé, un mes para estar, y vamos a tratar de hacerlo en un par de videos, no sé, 2 o 3 o uno solo, no sé lo que saldrá de todo esto. Entonces mi plan es llevar cuál es el plan de Dios, qué fue lo que hizo Yeshua y qué hicieron los apóstoles. Entonces, en esas 3 partes, tratar de llevar en esas 3 partes cuál es el plan que está en la Biblia. A ver si en esas 3 partes encontramos otro pueblo aparte de Israel. Eso es lo que yo voy a presentar hoy acá. Primera parte, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Quiénes somos según la Biblia? ¿Quiénes somos nosotros? Según la Biblia. ¿Qué dice la Escritura que somos nosotros? Primera parte. Segunda parte, ¿qué fue lo que hizo Cristo acá? ¿Qué fue lo que hizo el Mesías? ¿Qué fue lo que hizo Yeshua? ¿Qué fue lo que enseñó? ¿Qué fue lo que mandó a hacer? Esa es la segunda parte. Y la tercera parte, ¿cuál es? ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Hicieron lo que quisieron? ¿Hicieron lo que Yeshua le dijo? ¿Qué tanto utilizaron la Escritura para atrás? ¿Qué tanto ellos utilizaron el Tanaj y la Torá con qué enseñaban? ¿Cuál era la escritura que tenían en sus manos para enseñar? ¿Dónde se reunían? ¿Qué fiestas guardaban? Bueno, en fin, esa es mi presentación de lo que yo voy a exponer acá. Y aunque no estén los 5 minutos, no te das problema, yo ya creo que ahí ya redondeé lo que yo voy a plantear acá. Y repito, y creo que soy sincero contigo y sincero con la gente, de que yo te dije que mi tema no era debatir, sino tratar de que vos llegaras a un entendimiento mejor, porque, es decir, la gente tiene que saber la verdad, la gente tiene que conocer el plan de Dios en las Escrituras, porque estamos en tiempos finales, no estamos en tiempo de jugar, no estamos en tiempo de que la gente vaya por mal camino, no estamos en tiempo de llevar a la gente por mal camino. La gente tiene que conocer la verdad por todos los acontecimientos que se están viniendo. Muchos de los cuales yo te he dicho que vos has estado bien, como cuando te dije, cuando estuvieron peleando sobre la ley del aborto. Es decir, hay cosas que vos has hecho que se te decía que estaban bien, ¿entendés? Porque están dentro de las Escrituras, son abominación para Dios y son cosas que nos vienen llevando. Pero hay mucho más para pelear, hay mucho más para pelear, y en estos últimos tiempos, ¿entendés? Si vamos, por ejemplo, a lo que está pasando en Argentina ahora, que le quieren dar la vacuna a 40 millones de argentinos, y sabemos que esa vacuna no la tenemos que absorber, ¿entendés? Pero bueno, es otro tema ese, es otro tema, son varios temas, ¿entendés? Entonces, Bueno, queda presentada mi exposición de lo que voy a plantear yo. muy bien. Bueno, comienzo yo. En realidad, bueno, más que nada la presentación era para saber a qué cuerpo pertenecía. Creo que vos lo dijiste claramente, seguramente perteneces, digamos, como decís, a Israel. Eh, bueno, vamos a empezar con mi presentación. Yo pertenezco a la Iglesia Católica, yo fui ex protestante, soy laico católico y cumplo el mandamiento del Señor cuando dice en primera de Pedro 3:15 que tengo que defender mi fe. Así que como nos manda el Papa Francisco, necesita que Él nos da la bendición de que nos manda a defender nuestra fe, a salir, a hacer lío, a predicar, a evangelizar. Y también esa bendición me la dio el Papa Francisco. Ojo que te corta. ¿Ahí se me escucha mejor? Ahora sí. Yo te aviso porque para que se escuche, sí, se entienda lo que decís, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, como el Papa Francisco dio su bendición, la he recibido,
también el padre Luis Toro dio su bendición para poder predicar, ¿no?, sobre este tipo de herejías. Así que soy miembro del cuerpo de Cristo, injertado en el bautismo, adentro de Cristo por el bautismo. Y bueno, voy a comentar un poquito sobre el tema de esto de raíces hebreas, en el tiempo corto que tengo. Raíces hebreas es el lugar o es el grupo que pertenece acá a mi contertulio. Raíces hebreas nace más o menos a principios del siglo XX, un poquito más adelante, y ha tenido la participación primeramente de los judíos mesiánicos. Se desprende de los judíos mesiánicos a partir del siglo XX, del movimiento del nombre sagrado en 1937, la Iglesia de Dios Universal 1930, y las raíces del movimiento hebreo, que son los nuevos que han llegado. ¿Quiénes son estos representantes? Bueno, los representantes que han sido iluminados supuestamente han sido Brad Scott en 1923, Dan Ben Abraham. No te muevas tanto porque se te corta. Bien, Dan Ben Abraham, también Brad Scott en 1983, donde ha pasado, han llegado estos iluminados nuevamente. A ver, vamos a cambiar acá, voy a poner el... No quiero que se pierda lo que estás hablando, por eso. Sí. A ver, voy a poner un segundito. Voy a poner el micrófono, a ver si se puede escuchar un poco mejor. A ver. Un segundito, dame, voy a buscar el... Vamos a ver ahí. A ver si se escucha con los... Vamos a ver ahí si se escucha un poco mejor. Avísame ahí si se escucha un poco mejor. Ahí te escucho bien. Bien, bueno. Muy bien, bueno, retomo. Lo de raíces hebreas nace con estos iluminados, Dan Ben Abraham, que hizo una Biblia, y Brad Scott en 1983, o sea que es un grupo nuevo, una revelación nueva. En resumen, una persona que viene a charlar acá, a debatir con tertulio o a tener una charla, debería decirnos en nombre de quién viene. Yo dije que vengo en nombre de la iglesia, en nombre de aquellos pastores y obispos que han mandado a nosotros los laicos a poder defender nuestra fe. Sin embargo, una persona puede venir acá y dice que viene por su propia cuenta. Si esta persona dice que viene por su propia cuenta, va a ser un falso profeta, como dice en Juan 7:18, que busca su propia gloria. Si esta persona dice que viene en nombre de la verdad, eso va a ser mentira y la gente se va a dar cuenta porque la verdad está en la iglesia, según primera de Timoteo 3:15. Y si dice que viene en nombre de la Biblia, debe dar evidencia de que esa interpretación de la Biblia que él hace es infalible, que no tiene error. Y si no, será un falso profeta, como dice en 2 de Pedro 1:19, aquellos que interpretan de manera errada la Escritura sin la intervención divina, sin la intervención del Espíritu Santo, sin la inspiración del Espíritu Santo. Entonces él deberá adjudicarse una interpretación infalible de la Escritura, sin error, para que la gente pueda creerle, para que la gente pueda decir,
él sí es verdad, interpreta la Biblia de manera correcta. Además, ¿cuál es la autoridad que esta persona podría tener para decir que la Biblia es inspirada y palabra de Dios? Que no tenga un musulmán para decir que el Corán es inspirado y es palabra de Dios. ¿Qué razón nos dará esta persona para decir que realmente la Biblia en la que cree es una inspiración divina, es palabra de Dios? ¿Qué razón nos dará? Entonces yo le pregunto a la gente, y así termino ya los 5 minutos, ¿quién es esta persona? ¿De dónde surge? ¿Por qué viene acá? ¿Quién lo envía? ¿Con qué autoridad él viene a hablar acá? Ya le dije que no puede venir con la autoridad de la verdad, porque la verdad está en la iglesia. Tampoco puede venir con la autoridad de él mismo personalmente, porque según el Evangelio de Juan, él busca su propia gloria, es un falso profeta. Y tampoco puede venir en nombre de la Biblia, porque él no puede dar una razón de que esa Biblia es palabra de Dios, que no pueda dar un musulmán que el Corán es palabra de Dios. Así que eso quiero que la gente y que la gente pueda entender para que comprenda esto, ¿no? ¿De Ahora se dónde te es él? corta. Ahí para que, ahora sí, para que la gente pueda comprender de dónde es él, quién fue el que lo envió y en nombre de quién viene. Eso es mi presentación. Bien. Bueno, realmente, primero que nada veo que estás buscando una organización. Bien. Estás buscando, yo tengo que venir según vos de parte de una organización. Bueno, Tengo que espera, venir. un No segundito, puedo, no un puedo, no segundito, puedo venir de parte de la Biblia, yo. un segundito, un La verdad no segundito, entiendo. un segundito. Para presentar ahora la iglesia, tenemos 20 minutos. Te dejo exponer tus 20 minutos. Dale, Bueno, dale. ahora sí. Ay, Dios mío. Bueno. Bueno, primero que nada, decir que no, que esto no es la palabra de Dios, no sé de dónde sacás vos que la Biblia no es la palabra de Dios. No sé cómo llegás a creer en Dios y cómo podés poner el Corán en la misma escritura de nuestro Elohim, de nuestro Dios, el Dios de Israel. ¿Cómo podés poner el Corán? Solamente vos y un testigo de Jehová pueden hacer algo así. Porque yo sé que los testigos de Jehová han citado el Corán. Solamente las personas que están buscando salirse de la palabra de Dios, solamente es la única forma que se puede decir un disparate de eso, primero que nada. Pero ahora voy a empezar por dar el plan de Dios, ¿no? Entonces, sabemos que la salvación es para los que oyen la palabra y todo el que es oveja, ¿no? Porque el pueblo de Israel es el único llamado oveja en la Biblia. No hay ningún gentil llamado oveja. Por eso no permitimos que nos llamen gentiles, porque un gentil es la palabra goyim en hebreo, que significa una nación extranjera, una tropa de animales, los paganos, pueblo. Un concepto muy usado es creer que un gentil es uno que no es judío, pero un gentil es uno que está fuera del pacto de Adonai. Eso es un gentil, alguien que está fuera del pacto, el que no guarda sus mandamientos, y, en fin. Después sabemos que la salvación está predestinada. Por ejemplo, tenemos muchos versículos como Romanos 8:29, segunda de Tesalonicenses 2:13, primera de Pedro 1:2. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer Efesios 1. Efesios 1. Efesios 1, del 11 al 13, que dice, Efesios, ¿dónde está? Efesios 1, del 11 al 13.
En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en el Mesías. Por lo tanto, vamos a empezar desde el principio con el plan de Dios. Acá tengo un montón de versículos que los voy a dejar para atrás para no interferir en lo que quiero llegar al final. ¿Qué es el plan de Dios? Sabemos que Dios creó a Adán creó a Seth, y más generaciones, luego nació Noé, Noé tuvo a Sem, y más generaciones, luego nació Abraham. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, ¿no? De los cuales vamos a leer primero que nada Primera de Crónicas 5.1. Primera de Crónicas 5.1. Iré a decir. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Efraín, y no fue contado por primogénito. Acá vemos primero que nada que Rubén pierde la progenitura, y es muy importante para nosotros saber que la primogenitura ahora es de José y de Efraín. Entonces me gustaría que leyéramos Génesis 48:5. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Acá Efraín y Manasés pasan a ser hijos de Jacob. Él los adopta como hijos. Luego en el 13 y en el 14 dice, y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Lo que hizo acá Jacob fue bendecir a Efraín en lugar de Manasés, y José se enoja aquí porque José quería que bendijera como primogénito a Manasés, que era el mayor. Pero es muy importante conocer esto, conocer la bendición sobre Efraín es muy importante. Luego en el 17 y en el 20 dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Es decir, la descendencia de Efraín era el que iba a ser multitud de naciones. Por eso es muy importante conocer quién es Efraín en la Biblia. En el verso 22 dice, y yo he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Es decir, al ser el primogénito, también tiene la parte más grande, ¿no? Tiene doble herencia. Pero vamos al 49:22, que dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. ¿Qué nos está diciendo? Rama fructífera. José se extendería sobre el muro, las ramas de José. No sería solamente en Israel, sino que se extendería
sobre los muros, más allá de los muros, dice. Y en el 49:10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni al legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y en él se congregarán los pueblos. Ahí están hablando de Efraín por un lado y de Judá por el otro. No será quitado el cetro de Judá. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Vamos a verlo. Hubo una separación entre el pueblo de Israel. Se separaron 10 tribus para un lado y 2 tribus para el otro, ¿no? Entonces, la casa del reino del norte, la casa llamada en la Biblia, casa de Israel, casa de José, casa de Efraín, Samaria, estaba compuesta por 10 tribus y su capital fue Siquea y luego Samaria. Ninguno de los reyes descendieron de David, todos hicieron lo malo delante de Elohim. El reino del sur estaba compuesto por las tribus de Judá, Benjamín y unos pocos levitas, y algunos desertores de las tierras de las tribus del norte. También se les llama la casa de Judá y Jerusalén. Su capital era Jerusalén y sus reyes descendían de David. Algunos fueron obedientes a Elohim, algunos. Conocer las dos casas es el fundamento principal. Conocer los profetas menores y los profetas mayores, como Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, como los profetas mayores, y los menores, como Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquía, ¿no? Conocer cuando hablan estos profetas, cuando profetizan algo para Judá, cuando profetizan para Efraín o para Israel, ¿no? O cuando profetizan para todo Israel. Cada vez que ellos profetizan o para Judá o para Israel, y cuando es para todo Israel, es para todo. Pero no todas las profecías son para Judá, lo que nosotros conocemos hoy como los judíos, esa es la tribu de Judá, descendiente de donde viene el Mesías, también de donde viene Yeshua. Entonces, en el año 902 a.C., el Reino Unido de Israel se dividió. Luego de 120 años, el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. Ambos pecaron delante de Elohim y últimamente ambos fueron destruidos. El reino de Israel cayó en manos de Asiria en el año 722 a.C., luego de 181 años, antes de Yeshua, antes del Mesías. Fueron los primeros en ser dispersos, el reino del norte. El reino de Israel, ¿no? Y el reino de Judá cayó en Babilonia, ante Babilonia, en el 586, luego de 316 años con Nabucodonosor. Entonces, esto lo vamos a encontrar en Daniel, Ezequiel, Nehemías, Jeremías, pero vamos a leer Jeremías 50:17. Jeremías 50:17, que nos va a dar lo que estoy hablando yo acá, ¿no? Que dice, rebaño descarriado es Israel. Leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero, a los del norte. Y Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Eso fue cuando se llevaron a los judíos a 70 años a Babilonia. Primero fue Asiria, como estamos hablando acá, lo deshuesó primero, ¿no? Leones lo dispersaron, Asiria lo devoró primero y Nabucodonosor lo deshuesó después. Eso es lo que está hablando. Sigue hablando de dos casas, ¿no? El reino del sur estuvo 70 años en Babilonia, que fue Judá, pero después de 70 años volvió. Ese pueblo volvió de nuevo. Pero Judá
pero Efraín, el reino del norte, nunca volvió. Ahí lo vas a encontrar en los libros de Esdra y los profetas Ageo, Zacarías, Malaquía. ¿Qué fue lo único que tuvieron, que los tuvieron manteniendo, estos profetas, los tuvieron guardando Torá? No perdieron la Torá. Luego de matar a Zacarías, Dios los dejó por 400 años, durante los cuales crearon el judaísmo. Recién ahí, estaba hablando del pueblo de Judá, recién ahí crean el judaísmo. Ahí se empieza, 400 años, a ver, lo dejó Dios y ahí empezar, porque los primeros no eran judíos, no se llamaban judíos, eran hebreos, eran israelitas. Hoy se llama judío, se piensa que cualquiera es judío, y no es así. No todos son judíos, no todo el que sigue la Torá es judío, no todo el que guarda los mandamientos de Dios es judío. Hay que entender que hay dos casas, la tribu de Judá, vuelvo a repetir, y la tribu de Efraín, o la tribu de Israel, o la casa de Judá y la casa de Israel. Durante los cuales crearon el judaísmo para acercarse por prácticas humanas a Elohim, que ya no les hablaba. Y ahí salieron los saduceos, los fariseos, los escribas, que estaban en contra de Yeshua. Vamos a leer Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 17, del 20 al 23. Y desechó Adonai a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David. Y ellos hicieron rey a Joroboam, hijo de Naab. Eso es lo que te estaba explicando recién acá. Y los afligió porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Joroboam, hijo de Nabat. Y Joroboam apartó a Israel en pos de Adonai y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que Joroboam hizo, sin apartarse de ellos. Ahí está lo que estábamos hablando, ¿no? De que fueron desechados por Dios, que Joroboam fue el que los hizo cometer el mayor pecado. Vamos a Amós 9:9. Amós 9:9 dice, porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Aquí está, ¿dónde está Israel? En las naciones, en las naciones. Porque he aquí que yo haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae en un granito en la tierra. La casa de Israel no son los judíos, no son los judíos, la casa de Israel. Vamos a Oseas 7. Oseas 7, versos 8 y 9. ¿Quién es Efraín? ¿Quién es ese Israel? Oseas 7, 8 y 9. Efraín se ha mezclado con las demás naciones. Ahora me fui acá. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo, y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Efraín está entre las naciones, está entreverado entre las naciones y no sabe qué es Israel, no sabe. A ver, vamos ahora, seguimos en Oseas 8:8. Y dice, devorado será Israel,
pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Oseas sigue diciéndonos, el libro de Oseas, para entender esta parte, para entender la casa de Efraín, el libro de Oseas es un libro hermoso para leerlo de principio a fin y entender. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones. ¿A dónde está Efraín? ¿A dónde está Israel? Entre las naciones. Oseas 2:23, un poquito más atrás. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo-ruhama y le diré, Lo-ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Elohim mío. Acá esto está hablando de la restauración, de cuando va a volver. ¿Quedan 3 minutos? 3. No da para nada el tiempo. No da ni para cerrar, aunque sea, pero bueno, voy a tratar de... Yo voy a seguir en esta acá y... 5, te doy 5. No pasa nada, si esto es, como yo te decía, no te da el tiempo, repete, pero voy a tratar de cerrar acá, por lo menos no sé, acá. Vamos un poquito más atrás, o sea, 1 del 8 al 11 voy a leer. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concebió y dio a luz un hijo, y dijo Elohim, ponle por nombre Lo-ami, porque vosotros sois mi pueblo, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Elohim. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el cual, en donde se le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Elohim viviente. Y se congregarán, ¿quién? Los hijos de Judá y los hijos de Israel. Es decir, siempre está hablando de las dos casas, siempre está hablando de las dos casas. Hasta acá voy a dejar por acá porque sé que no me va a dar para seguir. Después cuando me toque a mí no sé cómo voy a hacer, es como yo te decía, no voy ni en la mitad todavía. Pero lo que estoy tratando de explicar acá es que hay dos casas, ¿entendés? Y si no puedo dar este concepto de que hay una casa de Judá, que son los que nosotros conocemos hoy como los judíos, y está la casa de Israel, que es la que está entre las naciones, ¿entendés? Que podemos ser nosotros, sí podemos ser, porque hasta por nombre se sabe hoy quiénes pueden ser, ¿entendés? Porque después de la Inquisición española, ahí se sabe los nombres que todo eso lo sabe hasta la Iglesia Católica, los nombres que se le daba a los judíos, ¿me entendés? Que se le cambiaba el nombre para no matarlos, ¿entendés? Todo eso está en la Inquisición española, pero bueno, está. Hasta acá el concepto que estoy tratando de dar, hay dos casas. Una casa que es la de Judá, la que nosotros conocemos hoy como los judíos, y hay una casa que es la casa de Israel, que está disperso entre las naciones, y no saben qué son. Porque claro, eso se va a ver más adelante, que todavía no he llegado a eso. Ellos no saben que son de esas 10 tribus perdidas. Hay 10 tribus que están perdidas. ¿Entendés? Pero está, yo te dejo por acá y ahora de repente vos me explicás, a ver, la iglesia que vos conocés ahí como la iglesia. Bueno, muy bien. Como digo, yo no puedo llegar a la parte de la iglesia, imposible para mí, ¿entendés? Porque yo tengo que darle un contexto a la gente de lo que yo estoy hablando, ¿entendés? Yo no puedo ir a decirle a la gente, no, acá habla de Israel, acá habla de Israel. No. Primero tenemos que darle el contexto de cómo viene desde Génesis, cómo se viene manejando y a quién se dirigen los profetas, ¿entendés? Todos los profetas, para llegar luego a lo que hizo el Mesías y a lo que hicieron los apóstoles. Bien. Bueno, listo entonces. Sí, dale. Bien, bueno. Ahora pongo el cronómetro. Bueno, muy bien. Vamos a empezar. Ustedes vieron que bueno, que no se ha podido dar una explicación. Acá mi contertulio no ha podido llegar al punto todavía de la iglesia. Espero que para los próximos 15 minutos pueda llegar ya al concepto. Pero bueno, yo voy a ir de plano al concepto de la iglesia, ¿no?
Vamos a ver acá, principalmente, antes que nada, quería comentar lo que él había dicho un poco, pero lo voy a hacer al final a ver si me queda tiempo. Está bien lo que él dijo, yo quizás no tengo mucho problema, dio una introducción del Antiguo Testamento, cómo se llega el pueblo de Israel, cómo se divide la casa de los judíos, y eso es la Iglesia Católica, si bien con algunas diferencias después que vamos a tratar, la Iglesia Católica lo cree así, la Iglesia Católica cree que el pueblo de Israel es el pueblo elegido al principio de la creación y cuando después se elige a Abraham y todos los profetas, lo cree porque la Escritura misma lo dice, ¿no? Ellos han sido el pueblo escogido desde el principio. Pero vamos a ver que la Iglesia enseña que Jesucristo sí llegó a fundar una iglesia, y esto lo vamos a ver primero en Mateo 28, del 19 al 20, vamos a leer un poquito sobre esto, y Jesucristo creemos que nosotros le fundó la iglesia, que va a estar formada por judíos o hebreos y gentiles. Nosotros creemos que la iglesia va a estar formada por ellos, y vamos a ver en Mateo 28, vamos a ver qué dice. Primero una breve introducción. Cuando Jesucristo hace este envío, ¿no?, de los apóstoles. Vamos a leer desde el 16. Dice, por su parte los 11 discípulos fueron para Galilea, al cerro donde Jesús lo había citado. Versículo 18. Entonces Jesús, acercándole, les habló con estas palabras. Todo poder me ha dado en el cielo y la tierra. Por esto vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vemos que el Señor acá manda a ser discípulos a todas las naciones, todas. Por eso mismo es que Él dice que esos discípulos tienen que enseñarle a aquellos todo lo que Él había mandado. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Él manda. Entonces los discípulos obedecen. Y vemos que Jesucristo sí funda una sola iglesia. En Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Le pregunta desde el 16, desde un poquito antes. Los discípulos estaban debatiendo quién dice la gente que es Jesús, ¿no? Unos dicen que Juan el Bautista, en versículo 14. Otros dicen que Jeremías o alguno de los profetas. Pero Jesús hace una pregunta y dice, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Pues Pedro, se te corta. Ahí, por ahí se te corta. Sí, está un poco inestable. Bueno. No quiero que pierdas tu contexto, por eso. Sí. Gracias por avisar. Jesús le responde a Pedro, que él se levanta y dice, Simón contesta, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo? Respondió, bienaventurado eres Simón, porque no te lo enseñó la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo ahora te digo, después de esta imagen, después de esta revelación que dijo Pedro, el Señor también le dice estas palabras. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o del infierno, no las podrán vencer. Acá vamos a ver que Cristo sí edifica una iglesia, y es su iglesia, la de Él, la mía de yo, mi quejalá, mi iglesia. Entonces, no es la iglesia de Simón Pedro, no es la iglesia de Moisés, no es la iglesia de Abraham, es la iglesia de él. Entonces dice, las puertas del Hades no la podrán vencer. Por eso nosotros creemos en la iglesia, esa iglesia que Jesús fundó sobre Pedro, debe haber estado siempre, debe haber permanecido por todos los siglos.
nosotros sabemos que esa iglesia, por lo cual después Jesucristo dice, las puertas del Hades, del infierno, no las podrán vencer, no tendría sentido si Jesucristo fundaría sobre él la iglesia. No tendría sentido, porque cae de maduro que las puertas del Hades no podrán vencer a Jesucristo. Sin embargo, sabemos que sí, fundó la iglesia sobre este hombre que se llamó Pedro, la piedra. Por esto mismo Jesús le da la autoridad en el versículo 19. Esto es muy importante. La autoridad, a ver acá, se cayó. Che. A ver, ahí está de nuevo. Sí, sí, yo te estoy escuchando bien. Bien. Se había cortado un poquito, pero, Sí, yo te veo bien. Lo que a corta. veces se te corta un poquito nomás. Sí, sí, está medio mal la conexión. Bueno, entonces, acá en el versículo 19, Jesucristo le da las llaves de Pedro, simbolizadas con la autoridad. Esto dice así: yo te daré las llaves del reino, de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esto simboliza una autoridad que es dada a Pedro. Luego de esto, años después vienen sus discípulos. Aparece el Evangelio de Marcos, el último de Juan, que se escribe hacia el año 100. Pero viene un escrito muy importante, que es el escrito de Lucas. Este escrito es muy importante para entender, porque Lucas es un historiador, y esto creo que es bastante importante para entender la historia de la iglesia. Fíjense lo que dice Lucas en el capítulo 1. Dice, varias personas, capítulo 1, versículo 1, varias personas han tratado de narrar las cosas que pasaron entre nosotros, a partir de los datos que nos entregaron, aquellos que vieron y que fueron testigos desde el principio y que luego se han hecho servidores de la palabra. Siendo así, yo también he decidido investigar hasta el origen de esta historia y componer para ti, excelente Teófilo, un relato ordenado de todo, con todas aquellas cosas que te han enseñado, que cobrarán plena claridad, dice. Por esto mismo, este narrar de los hechos es lo que la Iglesia Católica llama la tradición. Porque Jesucristo no mandó a escribir Biblia. Jesucristo mandó a predicar vía oral a esos discípulos. Por eso es que, como dice Lucas, tal como las han transmitido los testigos oculares. Por esto mismo él se investiga y formula lo que será un tratado en el libro de Hechos, que es el mismo que escribe Lucas después. Fíjense que va a tener la misma narrativa. En Hechos de los Apóstoles capítulo 1, dice, Teófilo, versículo 1, yo escribí en mi primer libro todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta que el día que fue llevado al cielo, después que dio instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. ¿Qué investigó Lucas en este libro? Vamos a verlo en Hechos 11, capítulo 11, a ver qué investigó Lucas, este gran historiador de la iglesia. 11:25, dice, Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo, lo encontró y lo llevó consigo a Antioquía. En esta iglesia estuvieron los dos un año y enseñaron la doctrina cristiana. Lucas, ¿qué estás leyendo? En Lucas 11, capítulo 11, versículo 25. Perdón, Hechos, capítulo 11. Claro, me mandaste para Lucas, no tenía nada que ver, por eso. Hechos, perdón. Ahora sí, me confundí. Era Hechos, capítulo 11, versículo 25. Ahora sí. Ahora sí vamos a leerlo de nuevo.
Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Lo encontró y lo llevó consigo a Antioquía. En esta iglesia estuvieron los dos un año y enseñaron la doctrina cristiana a mucha gente. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos reciben el nombre de cristianos. Por esto mismo es que nosotros y la Iglesia Católica dice que aquellos discípulos, aquellos que se convirtieron en Antioquía, aquellos que fueron predicados por los apóstoles, fueron llamados cristianos, en Hechos 11:25. Y la Iglesia conserva esta tradición oral en los primeros siglos de la historia. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos las reliquias de los santos que han estado en aquellas catacumbas donde los primeros cristianos se escondían, donde tenían sus capillas, donde tenían su altar, donde tenían imágenes, como la Iglesia Católica las tiene hoy. Los cristianos tenían imágenes al principio. Por ejemplo, sí, de los cristianos no dudo. Yo he tenido la bendición de poder viajar a Roma, y las catacumbas de las San Calixto en Roma están llenas de imágenes de aquellos primeros cristianos. También la infraestructura, el altar, como lo vemos en las iglesias, y estuvieron ellos todos juntos y se instruyeron todos en una misma doctrina, que en Antioquía, la doctrina de los apóstoles, que en Antioquía reciben por primera vez el nombre de cristianos en Hechos 11:25. En griego, cristianos. A ver, vamos, todavía me queda tiempo. La Iglesia sostiene esa tradición desde el primer siglo, transmitida de generación en generación. Por esto es que nosotros podemos dar evidencia histórica, arqueológica, geográfica, historiográfica, filológica, sociológica, culturales y bíblicas de que la Iglesia de Cristo fue fundada en el primer siglo por Jesucristo. Y esos seguidores de la doctrina de los apóstoles fueron llamados cristianos. Vamos a ver qué dice, si era solamente esta promesa para los hebreos, o también era para los gentiles. Y esto vamos a contestar acá, perdón. Vamos a contestar lo que dijo él, el tema de el Goyim, del Goyim, que dijo él. Vamos a ver si es verdad esto de Goyim. En la Biblia Kadosh, vamos a leer qué es lo que dice la Biblia Kadosh en Hechos 18:6. Un poquito, me permití un poquito. Bien, ¿puedo seguir? Sí. Bien, bueno. Ellos dicen que en realidad los Goyim eran algunos que se apartaron, dicen que no son los gentiles, o sea que son israelitas que se apartan. Pero en realidad, esta palabra Goyim en hebreo aparece en la Biblia Kadosh. Fíjense qué interesante, como decía un testigo de Jehová, qué interesante, decía. Fíjense realmente en esta Biblia Kadosh, la Biblia que utilizan estos judíos mesiánicos, dice así, en Hechos 18:6. Como ellos lo contradecían y les respondían con insultos, Pablo sacudió el polvo de sus vestidos y les dijo, ustedes son responsables de lo que suceda. Yo no tengo la culpa si ahora me dirijo a los Goyim. Fíjense lo que dice la Biblia Kadosh. No sí, tengo está la bien, culpa está bien. si ahora me Está dirijo está perfecto. Entonces Pablo sí se dirige a los Goyim. ¿Para qué? Para predicar. Sí predica a los gentiles. Y esos gentiles vemos que se van a convertir. Vamos a ver a dónde se convierten los gentiles, que les predica Pablo. Esto es importante. Vamos a ver si encuentro acá el texto.
segundito. Marita. 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 Un segundo, ¿no? Que ya voy a buscar. Vamos a ver. Disculpen, hermanos, que se me ha escapado el versículo. Sí, yo tengo uno también que no lo puedo encontrar ahora, que era importantísimo para esto. Un segundito, vamos ¿Ya a lo ver. buscas? Sí, Un sí, segundito, sí. ya vengo. Tranquilo, tranquilo. Bueno, vamos a esperar que llegue. Bien, vamos a ver, acá ya estamos. Bien, vamos a ver cuál es la conversión y cómo Pablo sí predica a los Goyim, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a ver Gálatas 1:15. Dice, hasta que me llamó por su mucho amor, el que me había elegido desde el seno de mi madre, y le gustó revelar en mí a su Hijo, para que lo anunciara entre los pueblos paganos. Así dice el apóstol Pablo. ¿Solamente anunció el evangelio a los israelitas? No anunció solamente a los evangelios a los israelitas. Y vamos a ver en Hechos... ¿Cuál leíste? Gálatas 1:15. Gálatas 1:15, exactamente. Pero cuando agradó, ¿cómo lo leíste? A ver. Hasta que me llamó por su mucho amor, el que me había elegido desde el seno de mi madre, y le gustó revelar en mí a su Hijo, para que lo anunciara entre los pueblos paganos. Entre los gentiles, sí. El 16, momento, me quedé con el 15, porque me había quedado con el 15 solo, por eso. Bien, vamos a otro verso, en Hechos capítulo 9, versículo 15, cuando Ananías desconfiaba de Pablo y se le revela, Hechos capítulo 9, versículo 15, dice, el Señor le contestó, anda pues, este hombre me será un instrumento valioso y dará a conocer tanto a los paganos y a sus reyes como al pueblo de Israel. A las dos, al pueblo de Israel y a aquellos paganos. Por eso es que la iglesia dice que la iglesia católica es universal, tiene este espíritu integrador, es lo que mandó Jesucristo, a predicar a todos. Desde ahora voy a dedicarme a los gentiles, dice. Vamos a ver otro texto que es muy importante. Dice, acá cuando los apóstoles no estaban de acuerdo en tomar esta ya se me está acabando un poco el tiempo, pero creo que me alcanza para leer uno más. Hechos, vamos a leer en Hechos capítulo, en Romanos 1:8. Romanos 1, del 1 al 8. Dice, versículo 6, vamos a leer Romanos 1:6. Dice, me ha enviado al mundo de los paganos
que pertenecen también ustedes, los de Roma, a los que Cristo Jesús ha llamado, a ustedes a quienes Dios quiere que fueran llamados a ser santos. Ante todo doy gracias a mi Dios por medio de Cristo Jesús, porque todos ustedes, los de Roma, son famosos como su fe en el mundo entero. Incluso Jesucristo nos acordamos cuando le dijo a aquel centurión que no había visto a nadie que tenga esa fe, como el romano. Después cuando dicen que la iglesia no es romana. Dice acá, ante todo gracias, porque él está feliz de que la fe de los romanos esté conocida en el mundo entero. Así que vemos que el evangelio es para el pueblo en general, no solamente para los israelitas. Y vamos a hacer la última refutación de lo que dijo acá el amigo en cuanto a la predestinación. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos, todo el que crea en él no se pierda, todos. No solamente la salvación es para ellos, no hay predestinación, la predestinación es una herejía calvinista que nació con Calvino y después siguieron algunos otros. La predestinación hace que el juicio de Dios sea una farsa. ¿Por qué? Porque, claro, llega el condenado al juicio de Dios y le dice, pero señor, usted está condenado, le dice Dios. Y el condenado le dice, pero Señor, yo estaba predestinado a ser condenado, ¿qué culpa tengo yo de que estaba predestinado a ser condenado? No, vos te condenás igual, le dice Dios. Esto hace del juicio de Dios una verdadera farsa, porque la predestinación es una farsa, es una herejía de Calvino. Así que bueno, pero yo te leí el texto. Yo te leí los textos que dicen de la predestinación. Si querés te leo más textos de eso. Está bien. Después cuando sea su turno. La predestinación es una farsa. Ya te pasaste 2 minutos. Ahora sí. Te pasaste 2 minutos, era el 38 que terminaba. Ahora sí. Terminé. Por eso contesté, si no yo no me meto. Ahora sí. No, pero justo te habías también ido a buscar eso. Pero bueno, listo, dale. No, igual si querés un poco más no hay problema. No. Igual si querés un poco más yo no tengo problema. No hay problema, ya está. Solamente quería decir eso de la predestinación. Vamos ahora con los 15 minutos para responder, ¿no? Bueno, te voy a leer un par de textos acá primero, porque no te los quise leer esto, porque Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Elohim respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de quien Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. A ver si no, acá estoy en segunda. Primera de Pedro 1:2. Pedro, apóstol de Yeshua, a los expatriados. Primero, vamos a ver a quién le está hablando Pedro. ¿A quién le está hablando Pedro? A los expatriados. Pedro, apóstol de Yeshua, a los expatriados en la dispersión, en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Elohim, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Yeshua. Gracia y paz a vosotros os sean multiplicados. Es decir, Pedro le está hablando de los expatriados. ¿A quién le está hablando? A las 10 tribus perdidas. Yo nunca dije de que los gentiles no podemos ser salvos, ¿eh? Ojo, si vos no me escuchaste decir eso. ¿Entendés? Yo lo que te dije fue respecto a lo que dice, lo que te leo acá, lo que dice la Escritura. ¿Entendés?
Por ejemplo, vamos a ver en Santiago, que dice Santiago 1. Santiago 1. Santiago, siervo de Elohim y del Señor Yeshua, a las 12 tribus que están dispersas. Salud. El verso 1. ¿A quién le está hablando Santiago? Le está hablando a las 12 tribus. Hay más dispersos acá todavía. Por eso, y yo cuando te dije hay muchos textos, tenemos Hechos 2:47, 2 Timoteo, vamos a leer 2 Timoteo, a ver qué dice 2 Timoteo 1:9. 2 Timoteo 1:9. 1:9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Yeshua antes de los tiempos de los siglos. Y vos me decís que no está predestinado. Dios ya sabe quién se va a salvar. No es que no es que él dijo Santiago se salva y Javier no. No, no. Cuando habla de predestinación, habla porque Dios ya sabe las cosas antes. Él las escribe antes. Las cosas están escritas acá antes, para que nosotros las sepamos desde antemano. Por eso dice, yo anuncio lo por venir, dice la palabra, de antemano, para que después no digan, ay, Dios no me avisó. No, Dios te avisa todo. ¿Entendés? Dios te avisa todo. A ver si puedo enganchar donde dejé hoy. Por acá dejé. Bueno, mirá, justo venía Primera de Pedro 1:2, lo que leí yo ahora. Venía Santiago 1:1, ¿entendés? Hablando de los dispersos, de que la palabra sigue hablando. Vamos a Juan 7:34. Vamos a Juan 7:34. Juan 7:34. 7:34 y 35, ¿qué dice? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no lo hallemos? ¿Se irá a los dispersos? ¿A los dispersos entre los griegos? ¿Y enseñará a los griegos? ¿Estás ahí, no? Sí. Sí, sí, te escucho, te escucho. Ah, se cortó la comunicación. Te escucho, te escucho. Ah, no, pensé que se había cortado. No, no, te escucho, te escucho. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto? Bueno, después sigue ahí, pero están hablando de los dispersos, los mismos judíos. Ezequiel 11:15. Ezequiel 11:15. Es bravo así de dar la información así tan rápido, sin contexto, pero bueno. Hijo de hombre, mirá lo que pensaban los judíos. Por eso acá Dios deja la palabra escrita. Hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella, son aquellos a quien dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Adonai, a nosotros es dada la tierra en posesión. Los mismos, por tanto, así ha dicho Adonai el Señor, el 16, aunque les he arrojado lejos entre las naciones, ¿a quién? A Efraín, a Israel, y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en la tierra a donde lleguen. Es decir, a donde estamos íbamos a tener un pequeño santuario. Ese pequeño santuario, capaz que era la Iglesia Católica. Yo no reniego de la Iglesia Católica, era el plan de Dios para que nosotros no se nos perdiera el Mesías. ¿Entendés? Que nosotros no se nos perdiera Yeshua. Yo no estoy renegando que todo lo que hizo la Iglesia Católica está mal. Nunca dije eso. Pero estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Entonces, como estamos en el tiempo de la restauración, ya es hora de empezar a enseñar lo que dice la palabra, ¿entendés? No pensar que una iglesia, ¿entendés? Porque la palabra iglesia en realidad no debería ni estar en la Biblia, ni tampoco los cristianos, ¿entendés? Porque un pueblo hebreo nunca va a ser cristiano, ¿entendés? Pues imagínate que venga Pedro ahora y que le digan cristiano, ¿entendés? Saca la lanza como le cortó la oreja a aquel, pero empieza a cortar cabeza. Porque si vos buscas la palabra, vamos a empezar por parte. Me gustaría, vos que te gusta tanto el estudio, que buscaras en el Strong,
El G 1577, la palabra eclesia, que la buscaras en todas esas partes donde dice la iglesia, ¿no? Donde dice iglesia, en todas esas partes, que vos buscaras el Strong 1577, que te va a aparecer. ¿Qué significa eclesia? Los llamados afuera, una reunión popular, congregaciones religiosas, sinagogas judías o comunidades cristianas. Eso significa. Entonces, cuando vemos, sí, pero cuando vemos que cuando quiere hablar cuando quiere la separación, cuando quiere separar de los judíos, se quiere separar, porque si vos mirás en Hechos 15, en Hechos 7, 38, te vas a encontrar ahí con la misma palabra donde dice congregación, y te vas a encontrar con el Strong 1577, el mismo Strong que cuando pone la palabra iglesia. Entonces, siempre donde dice iglesia tiene que ir congregación. ¿Entendés? Congregación, no hay una iglesia. ¿Entendés? Por ejemplo, en Hechos 7:38, 13:43, 15:30, en 1 Corintios 14, 34, 35, en Hebreos 2:12, 12:23, en Santiago 2:2, ahí siempre se pone congregación. ¿Y cuál es el Strong? 1577. Eclesia, exactamente igual. Pero claro, cuando habla directamente de los judíos, ¿qué hacen? Le ponen congregación. Cuando quieren separarse de los judíos, cuando es fácil separarse, Pedro fundó una iglesia nueva, le ponen iglesia. ¿Entendés? Pero estos son textos que yo ni siquiera los iba a tocar porque no he terminado todavía el contexto de lo de... Pero creo que igual el contexto de que hay dos casas quedó muy claro. Y voy a aprovechar a meter algún verso más que sé que me va a quedar. Tengo muchísimos textos acá, pero vamos a Mateo 15:24. Me gustaría leer Mateo 15:24. ¿Qué dice Mateo 15:24? En el 23 dice, pero Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Está hablando de la mujer cananea. Y él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no vino ¿por qué no dijo acá? Yo vine a hacer una iglesia cristiana, denme a la cananea que... sin embargo, él la trata de perro acá, la trata de perrillo. Él le dice que no se le puede dar el pan a los perrillos. El pan era para los hijos de Israel, por eso. Pero vamos un poquito más atrás. Vamos a Mateo 10. Mateo 10, 5 y 6. La misión de los 12, ¿a dónde los envía Yeshua? A estos 12 se envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Esto es palabra de Yeshua. Y sino, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A dónde los mandó Yeshua? ¿Yeshua los mandó a formar una iglesia cristiana? ¿Los mandó a hacer una iglesia? ¿O los mandó acá? No entren por tierra de gentiles ni pasen. No entren. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso fue el mandato de Yeshua. Vos me pusiste acá, me diste un texto que, la verdad, el texto que pensé que no me ibas a tocar nunca era Mateo 28:19. Porque creer que Mateo 28:19 está hablándole a la Iglesia Católica cuando todos ya sabemos en el mundo entero que ese texto está agregado. Primero que nada. Segundo, ¿por qué sabemos que está agregado? A ver, si vos me das un texto bíblico que hayan cumplido, alguno de los apóstoles haya cumplido lo que ahí dice, de bautizar en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si vos me das un bautismo en la Biblia que uno de los apóstoles bautizó de esa forma, yo te digo que ese texto no está agregado. Hechos 2:38, Pedro, ¿qué les dice?
arrepiéntanse, teshuvá se llama eso, arrepiéntanse y bauticen cada uno en el nombre de Yeshua. Eso es lo que manda Pedro en Hechos 2:38. Y de ahí seguí y buscá todos los bautismos que quiera. Si vos me encontrás un bautismo, uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo me hago católico. Uno solo que encontrés. Entonces ahí sabemos que es un texto agregado. Tirame un poquito de agua, ¿sí? No, sumergirse, meterse el agua tiene que correr, los pecados se tienen que ir. Teshuvá, eso se llama teshuvá, arrepentirse. Y Pedro es lo primero que dice. ¿Qué haremos? Le dicen a Pedro, porque habían matado al Mesías. ¿Qué hacemos? Arrepiéntanse en cada uno y bautícense en cada uno en el nombre de Yeshua. Y después seguí leyendo el libro de los Hechos, léelo completo. Y a ver, fíjate, todos los bautismos, ¿en qué nombre fueron bautizados? ¿Entendés? Primera parte que creo que ahí ya no vas a encontrar, ahí no vas a tener respuesta ninguna. ¿Entendés? En Lucas 16:16, ¿me diste? Mateo 16:16, me diste. Mateo 16:16, diciéndome que, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Dios viviente. Entonces respondiendo Yeshua, bienaventurado Simón, Mateo es, ¿qué me dice? No, 16:18. Y yo también te digo, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Jade no prevalecerán. ¿Quién es la roca? Yo pregunto, ¿quién es la roca? ¿La roca es Pedro? Yo pregunto, yo hago la pregunta, sobre esta roca, cuando está hablando de él, sobre esta roca haré mi congregación, ni siquiera mi iglesia. No, sobre esta, tú eres Pedro, sí, le dio el poder para sanar, el poder. A Pedro yo no discuto, a todos los apóstoles, le dio el poder para sanar, pero sobre Pedro, ¿a dónde dice que Pedro fue papa? Dame un texto bíblico que diga dame un texto bíblico que la Iglesia Católica dame un texto bíblico que la Iglesia Católica haya sido perseguida en esa época. Vamos a Hechos, vamos a leer todo Hechos. Yo te pido por favor que leas todo Hechos. A los que perseguían, ¿a quién perseguían? Eran todos judíos. ¿Quiénes eran los que se bautizaban? ¿Quiénes eran los que se convertían? 3.000 un día, 5.000 al otro. Eran judíos. Eran todos judíos. ¿A dónde enseñaba Pedro? ¿A dónde enseñaba Pedro? ¿A dónde enseñaba Pablo? Pablo, apóstol, ¿dónde enseñaba? Mirate todo el libro de los Hechos. En la sinagoga, en los Shabbat, sinagoga tras sinagoga. ¿Dónde lo viste a Pablo en una iglesia cristiana? ¿Dónde lo viste a Pablo en una iglesia cristiana? Siempre entrando en una sinagoga, cumpliendo votos. Lo vemos en el libro de los Hechos, lo vemos a Pablo cumpliendo la fiesta, pan sin levadura, los Shabbat, Sukkot, fiesta de las trompetas, hace votos. ¿Se terminó? Ahí está. No da para nada el tiempo, ¿viste? Dale. Bueno, muy bien, ahora pongo el cronómetro y empiezo, ¿no? Dale, tranquilo. ¿no? Bueno, listo. Vamos a contestar esta última pregunta. Es una lástima no poder dar. Vamos a contestar esta última pregunta que dijo, ¿a dónde enseñó Pablo? Bueno, nos fijamos que Pablo enseña en Atenas. Fíjense, Hechos 17:30 dice, ahora bien, Dios prefiere olvidar estos tiempos de la ignorancia y ordena a todos los hombres por todo el mundo que se conviertan. Ya tienen fijado un día que va a juzgar a la tierra con justicia. Después de esto, cuando oyeron hablar de resurrección de los muertos, unos se burlaron, otros dijeron, sobre esto te escucharemos en otra ocasión. Fue así como Pablo salió de entre ellos. A pesar de todos, algunos se unieron a él y creyeron. Entre ellos Dionisio el Areópagita, todo hebreo, ¿no? Areópagita, y una mujer llamada Dámaris, y algunos más. Hebreo en Atenas eran paganos. No. Bueno, muy bien, vamos con Roma. Pero vos estás poniendo palabras en mi. ¿Dónde está Roma acá? Dice, estás poniendo palabras donde yo no dije. Vamos a ver dónde dice que la iglesia estaba en Roma. Bueno, vamos a leer, me dice, dame un texto donde diga que a los apóstoles los martirizaron como cristianos. Vamos a Juan 21:15. Fíjense lo que le dice acá. En Juan 21, 18.
¿Qué es lo que dice? El Señor Jesús le dice a Pedro, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de Se glorificar. cortó, te quedás sin, empezá de nuevo. Empezá de Dice, nuevo que se te cortó. de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Qué dice esta Biblia protestante de editorial Holman, Reina Valera 1960? Dice, la profecía crítica de Jesús parece haberse cumplido cuando Pedro sufrió el martirio al ser crucificado durante las persecuciones de Nerón en los años 64 y 68, como da fe la tradición de la iglesia primitiva. Y efectivamente, la tradición de la iglesia primitiva da fe, y no solamente la tradición de la iglesia primitiva, porque él me va a decir, no, en realidad son los padres de la iglesia que dijeron, vamos a ver si eran los padres de la iglesia. Vamos a leer la carta de Plinio el Joven al emperador Trajano. ¿Qué dice? Entre tanto, he seguido el siguiente procedimiento cuando los que eran traídos a mí como cristianos. Les pregunté si eran cristianos, a los que decían que sí. Les pregunté una segunda y una tercera vez, amenazándoles con el suplicio. Lo que insistían, ordené que fuesen ejecutados. ¿Qué dice Plinio el Joven, no? Una carta fuera de los padres de la iglesia. No sé, me gustaría encontrarlo en la Biblia, ese es el problema. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice la vida de los 12 Césares de Suetonio. Dice, los cristianos, clase de hombres llenos de supersticiones nuevas y peligrosas, fueron entregados al suplicio. ¿Quiénes? Los cristianos, no los hebreos. Vamos a ver qué dice, por ejemplo, vamos a ver qué dice los anales de Tácito. ¿Qué dice los anales de Tácito? Dice, y así Nerón, para divertir esta voz y descargarse, dio por culpados de él y comenzó a castigar con exquisito género de tormentos a unos hombres aborrecidos del vulgo por sus excesos, llamados cristianos. Dice, ¿a dónde dice que los mataban? A los cristianos, no mataban hebreos, ni raíces hebreas, ni mataban cristianos. Así que obviamente tenemos también Flavio Josefo en la antigüedad de los judíos. Dice, aquellos que antes, dice, por aquel tiempo existió Jesús, dice, delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condena a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo porque se le apareció el tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado de este y otros hechos. Desde entonces a la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Eso dice, no estoy citando padres de la iglesia, estoy citando literatura secular, historiadores de los primeros siglos. Vamos a ver por qué la iglesia también es católica. ¿Qué dice en Hechos 4:18 aparece en el Strong 2526 que habla de una universalidad, lo completo? ¿Por qué es una? En Efesios 5:27 y 5:26 dice por qué es una la Iglesia Católica. Pedro en Roma, me dice. ¿Dónde dice que Pedro estuvo en Roma? Bueno, lo acabamos de leer de la literatura protestante, ¿no? ¿Qué más en queda? Hechos 4:18, ¿qué me dijiste? Vamos a continuar. Si damos un segundito porque me quedo sin tiempo, si no.
A ver, ¿qué dice? La misión de los 12. Sí, la misión de los 12, Jesucristo, estamos todos de acuerdo que va primeramente a la casa de Israel, pero como yo ya les dije, Jesucristo dice, vayan por todas las naciones y hagan discípulos a todos, enseñándoles las cosas que yo he mandado. Cristianos en la Biblia, sí, acabamos de leerle, los cristianos aparece en Hechos, como le habíamos dicho. ¿Cómo se llamaban esos seguidores de los discípulos? Cristianos. Fueron llamados por primera vez en Antioquía cristianos. ¿Qué más? ¿Dónde enseñaba Pablo? Les dije que enseñaba, ya vimos que enseñó en Atenas y que se convirtieron paganos atenienses, no se convirtieron los hebreos. Vamos a ver qué dice otra cosa importantísima que vamos a ver. Y les voy a enseñar, hermanos, esto es una revelación muy grande que le voy a hacer al hermano, que en realidad los verdaderos raíces hebreas no son los raíces hebreas que dicen ellos, ni tampoco son los judíos mesiánicos. Los verdaderos raíces hebreas son los judíos católicos. Existe en la iglesia una agrupación que son hebreos israelitas convertidos a la iglesia católica, que mantienen todas sus tradiciones a la luz del evangelio y la doctrina del magisterio de la iglesia. Muchos son de Israel y su misión es trabajar para la restauración y la salvación del pueblo de Israel, los hebreos católicos. Búsquelo en internet, es una orden de la iglesia, es una orden de la iglesia. Así que los verdaderos judíos, los verdaderos raíces hebreas, son los hebreos católicos, no son los judíos mesiánicos, ni tampoco son los de raíces hebreas que dicen ellos, porque ellos nacieron en el año 2008. La manzana que tengo acá pudriéndose en mi casa tiene más años que la iglesia que ha nacido en esa comunidad que ha nacido, que no es iglesia, que ha nacido hace poquito, que ha nacido en el 2008, exactamente. Vamos a ver, tienen parroquias en Israel. Vamos a citar hebreos católicos ejemplares, por ejemplo. Son de tradición hebrea y son un movimiento ecuménico a nivel mundial, que participan judíos. Principales sociedades son la Asociación de Hebreos Católicos, el Remanente de Israel, hebreos católicos de tradición hebrea que hace presencia en Hispanoamérica y en Miami, y Miriam Bat Sion, que es Miriam hija de Sion, en Francia. No son los judíos mesiánicos, no son ninguna secta judía cristiana nueva, sino son un movimiento que se encarga de la restauración y la salvación del pueblo de Israel. Algunos, vamos a nombrar, cuáles serán algunos de ellos hebreos católicos. Por ejemplo, San Ángel de Sicilia de Jerusalén, el padre Elías Friedman, de origen sudáfrico, el padre Bruno Usar, Rafael Esther, de origen rumano, fue soldado israelí en la Guerra de los 6 Días. Tenemos San Juan de Ávila, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Monseñor Pablo Santa María, Fray Luis de León, Padre Benito Arias Montano, Luis Carvajal de la Cueva, Askenazi, son sefardíes, son israelitas, de cantidad. Ellos son los verdaderos raíces hebreas. Así que yo le invito al hermano, si él realmente dice que es un hebreo y que él quiere guardar la Torá, las cuestiones, lo más hebreo y lo más judío que puede hacer un judío es hacerse católico. Eso es lo más judío y lo más hebreo que puede hacer un hombre, hacerse católico. Si él quiere conservar sus tradiciones, la iglesia no se lo prohíbe conservar. Si quiere guardar el sábado, los alimentos, si él quiere hacer estas cuestiones, la iglesia no se lo prohíbe. Simplemente, él se tiene que adecuar a lo que es la verdadera revelación que hizo Jesucristo con su iglesia. Perdón, lo de guardar el sábado lo voy a quitar, lo que dije recién, porque quizás pues no lo estudié muy bien al tema, no es el tema del sábado ahora, pero si quiere conservar aquellas cuestiones de las comidas, de las fiestas, de los moadín, y todo lo que quiere conservar, él lo puede hacer haciéndose judío católico.
no perteneciendo a esta secta separada que nació antes de ayer, y diciendo que tiene unas raíces hebreas. Así que otra cosa, nosotros no creemos en la teología del reemplazo. Eso es una mentira que inventan los de raíces hebreas, que nosotros creemos que Jesús reemplazó al pueblo, que los tiró a la basura al pueblo de Israel y que ahora son los cristianos. Eso es mentira, eso no creemos nosotros. Nosotros creemos que la iglesia es la continuación con el pueblo escogido de Israel, pero que tendría como piedra angular a Cristo. Y esa piedra, la que desecharon los constructores, es la que se compondrá de israelitas y gran número de gentiles en todo el mundo. Por eso dice en Mateo 8, en Mateo que vayan a todas las naciones. Por esto, cuando Jesucristo resucita, dice que extiende la misión con los apóstoles a todo el mundo. La elección de Israel continúa para la Iglesia Católica. Es mentira que nosotros creemos en la teología del reemplazo. Eso es un invento de Martín Lutero, que ustedes ya sabrán, en cuestiones de Martín Lutero, sabrán que él tenía aquellos... Todavía me quedan 4 minutos. Por esto mismo, la teología del reemplazo no es la que creemos, eso es un invento protestante de Martín Lutero, como habrán visto en su escrito Las mentiras sobre los judíos. Así que eso de la teología del reemplazo es un invento protestante. No lo cree la Iglesia Católica, sino que la Iglesia Católica cree que esta elección de Israel continúa siendo válida por el amor de Dios, pero no porque ellos cumplan los Moadí, no porque ellos cumplan la Torá, no porque ellos cumplan la ley de Moisés, sino por amor de sus padres. Dice Romanos 11:26, por amor de sus padres, la Iglesia dice que sí, pueden llegar a ser salvos aquellos de raíces hebreas. Por eso mismo es que hay hebreos católicos que se interesan por la restitución de ese pueblo de Israel. Pero eso mismo él no lo sabía. Y otra cosa, la última cosa. Nosotros llegamos al pueblo de Cristo no porque somos raíces hebreas, sino porque somos hijos de Dios. Y Dios dio la forma de nacer de nuevo. ¿Cuál es esta forma? Bautícese. Bautícese. El que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo para nacer de nuevo? Nacer del agua y del Espíritu. El bautismo, el único que practicó la Iglesia durante todos los siglos, desde el principio del siglo I, desde el siglo I hasta hoy. Eso es lo que practicó la Iglesia. Y me quedan 1 minuto. Vamos a leer la ventaja de Pablo, dice, de ser israelita. En Filipenses 3, versículo del 5 al 9. Nací de la raza de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy circuncidado a los 8 días. Soy hebreo, hijo de hebreos, con referencia a la ley. Soy fariseo. Mi fanatismo lo demostré persiguiendo a la iglesia. En cuanto a ser justo de la manera que la ley, fui un hombre irreprochable. Pero al encontrar a Cristo, todo esto que podía considerar una ventaja, me pareció una basura. Más aún todo lo tengo presente por basura en comparación a la gran ventaja de conocer a Cristo, mi Señor. Por su amor acepté perderlo todo y me considero como basura. Ya no me importa más que ganar a Cristo y encontrarme por Él, desprovisto de todo mérito, santidad que fuera mío. No por haber cumplido la ley, sino por aquel mérito, santidad, que es el premio de la fe y que Dios da por medio de la fe en Jesucristo. Él no le interesaba ser israelita, lo tenía como basura. Y la palabra que utiliza acá... ¿Vos estás entendiendo bien lo que estás leyendo? La palabra que utiliza acá el apóstol Pablo es basura, pero no basura de la que ponemos en la calle, sino estiércol, estiércol. Así lo tenía Pablo por estiércol a toda su raza de Israel, a todas las cuestiones que él decía. Así, con esto termino. Y bueno, quedamos con 5 minutos cada uno para la finalización.
Adelante. Bueno, primero no me voy a poner a discutir sobre este texto, que la verdad dijiste cualquier cosa acá. Lo del bautismo, bueno, vi que no tenés respuesta, simplemente que se te dio por decir que el bautismo de la Iglesia Católica es el verdadero, pero no, sin texto ninguno. Vi que como no tenés respuesta bíblica, acudís a libros extras de personas comunes y cualquiera, un Juan cualquiera que se le antojó escribir y que dijo que eran cristianos y que, es decir, las bases están en la Biblia. Y ver que no tenés una base bíblica para explicar los textos según la Biblia, estaba visto, yo estaba esperando que al final ibas a tratar de empezar a buscar libros de cualquier persona, llevando a un judío a la Iglesia Católica diciendo que eso es un israelita, que eso es un hebreo, que eso, yo qué sé, hiciste un entrevero que la verdad, sinceramente, no sé de qué hablaste. Tendría que, ahora cuando vea el video de vuelta, capaz que puedo ver algo de lo que quisiste decir, pero realmente no entendí nada. De todo lo que dijiste no entendí nada porque empezaste ya te digo, a tocar libros extra Biblia que no se sabe ni quiénes eran que los escribieron, porque a uno se le antojó escribir que eran perseguidos y que era Pablo Pablo perseguía a los nazarenos, le decían nazarenos, ¿entendés? No le decían cristianos, eran los nazarenos, los del camino, ¿entendés? Pero te voy a dejar un par de textos para terminar, porque sé que no tenemos tiempo, no tengo tiempo de nada. No he podido poner bien lo que yo quería acá, pero bueno, pero creo que fui bastante claro. Pero te voy a dar algunos textos sobre la restauración de Israel. En Ezequiel 37:16 dice, Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego en uno con el otro, para que sean un solo palo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿nos enseñarás qué te propones con esto? Diles, así ha dicho Adonai el Señor. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas serán en tu mano delante de tus ojos. Y le dirás, así ha dicho Adonai el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos por rey, y nunca más serán dos naciones. Nunca más serán dos naciones. Me perdí. Dos naciones, nunca más serán divididos en dos reinos. Vamos a leer Jeremías 31:31. Hasta el 33. He aquí que vienen días, dice Adonai, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé en su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi ley, mi Torá, haré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Hablando siempre de Israel.
Pero me gustaría citarte, antes de terminar, ¿dónde está ese texto? Creo que es Apocalipsis 21, para. Apocalipsis 3:20, 21. Apocalipsis 21:12. Está hablando de la Nueva Jerusalén. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos con las 12 tribus de los hijos de Israel. Me gustaría que me digas por cuál de las puertas va a entrar la Iglesia Católica. ¿Por cuál de las puertas van a entrar los gentiles? Y eso lo vas a encontrar solamente, no creo que tenga tiempo para leértelo ahora, pero si querés te lo dejo para que lo lea después, vos o la gente que lo vea este video, y lo vas a encontrar en Romanos 11. En Romanos 11 vas a encontrar cuál es la única forma de entrar por esas 12 puertas. Hay 12 puertas, dice, en la Nueva Jerusalén, y solamente tiene las 12 tribus, los nombres de las 12 tribus de Israel. Si no perteneces a una de esas 12 tribus, no vas a poder entrar. Eso es lo que dice la palabra, Santiago. Eso es lo que yo he podido dejar. En este momento, una lástima que hay un montón de como es de textos, pero bueno, te dejo terminar a vos con la última palabra. Yo ya dije lo que pude. Y bueno, y después nos hablaremos y veremos si hacemos otro video de repente respecto al Shabbat y a las comidas, que vos decís que ya no necesitamos guardar eso. Bien, bueno, ahora empiezo yo. Ahí pongo el cronómetro. Bien, bueno, vamos a leer acá donde está la Biblia. Es que por acá la veo. Ahora vamos a leer en Efesios 4:18. Él dijo que no entendió. Efesios 4:16 dice: Él da organización y cohesión al cuerpo entero por medio de una red de articulaciones, que son los miembros, cada uno con su actividad propia, para que el cuerpo crezca y se constituya a sí mismo en un amor. Les digo pues, yo con insistencia les advierto en el Señor, no imiten a los paganos que se preocupan y se mueven por sus cosas inútiles. Su inteligencia está en las tinieblas y se quedan en la ignorancia y la conciencia ciega, muy lejos de la vida de Dios. Acá él dice que no entendió y espero que no haya llegado hasta ese punto de tener esa conciencia entenebrecida, de no haber entendido lo que yo le expliqué. Después ustedes verán el video, la gente verá el video, volverá, él dice que no entendió, pero volverán a ver el video y van a ver que todo lo que yo dije es lo que enseña la iglesia. Y además, no hay ninguna cita, más allá de las citas históricas que le di, que yo saqué de la Biblia. Solamente las citas históricas para demostrarle que la iglesia viene del primer siglo, nada más, y que se llamaban cristianos. Así que yo pude decir que di respuesta. Y ahora voy a hacer una revelación muy importante para el hermano en estos 3 minutos que me quedan. Esto es importantísimo, porque en realidad él piensa que Israel es un linaje al que tenemos que pertenecer y eso, pero no. Israel es Cristo. Directamente, es Cristo. Y esto lo dice Isaías 42:1-9. Dice: He aquí a mi siervo que yo sostengo, mi elegido, Isaías, el preferido. 42:1. He aquí a mi siervo que yo sostengo, mi elegido, el preferido de mi corazón. He puesto mi espíritu sobre él, y por él las naciones conocerán mis juicios.
No clamará ni gritará, ni alzará su voz en la calle, ni romperá la caña quebrada, ni aplastará la mecha que está por apagarse. Con toda seguridad llevará a cabo mis juicios. No se dejará quebrar ni aplastar hasta que reine el derecho en la tierra. Los países lejanos esperan sus ordenanzas. Yo, Yahvé, te he llamado para cumplir mi justicia. Te he formado y tomado de la mano. Te he destinado para que unas a mi pueblo y sea luz para todas las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, sacar a los presos de la cárcel y del calabozo a los que estaban en oscuridad. Yo soy Yahvé, ese es mi nombre y no daré mi gloria a otros ni mi honor a los ídolos. Lo que había dicho se ha cumplido, por eso anuncio cosas nuevas, antes que aparezcan se las doy a conocer. ¿Qué es lo que dice Jesucristo en Lucas 4:18? ¿Qué es lo que dice? El Espíritu, dice, cuando se levantó para hacer la lectura, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para traer las buenas nuevas a los pobres, para anunciar a los cautivos su libertad, a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres y a los oprimidos, para proclamar el año de la gloria del Señor. Jesús entonces enrolla el libro, lo devuelve al ayudante y se sienta. Y los presentes tenían los ojos fijos en él. Empezó a decir, hoy se cumplen estas palabras proféticas que acaban de escuchar. Cuando Jesús añadió, ningún profeta es bien recibido en su patria, dice, créanme que había más de una viuda en Israel en los tiempos de Elías, cuando durante 3 años y medio el cielo no dio lluvia, y un hambre grande asoló a todo el país. Sin embargo, ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino una viuda que vivía en Sarepta, en tierras de Sidón. Había también más de un leproso en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Con todo, ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos se indignaron en la sinagoga, se levantaron y lo arrastraron fuera de la ciudad, llevándolo hasta un barranco del cerro para arrojarlo desde ahí. Pero él, pasando en medio de ellos, siguió su camino. Acá vemos, hermanos, que el único Israel, el que completa el pacto, aquel que dio el Padre, el nuevo pacto, es Jesucristo. No es ningún linaje, no es aquel que pertenece a ninguna tribu, es Jesucristo mismo. Y esto es una revelación que le acabo de dar al hermano. Y espero que lo pueda leer ¿Vos después. me diste una revelación? Le di la revelación y espero que lo pueda leer después el hermano. Que Israel es ¿Te puedo Cristo, dejar algo para vos, no solo para vos? No es un ¿Te linaje. puedo dejar algo para vos ahí cortito nomás? Ya terminé. En lo que vos leíste 4:19, dice que dice a predicar el año agradable del Señor, ¿no? Míralo porque te quiero explicar algo para que lo veas después. Sí, sí. En Lucas 4:19 dice, a predicar el año agradable del Señor. Eso fue lo que leyó Yeshua, donde vos estabas hablando que él estaba leyendo, ¿no? Pero, ¿sabés lo que estaba leyendo Yeshua? Andás a Isaías 60. Lo que acabo de leer Andá Isaías 42. Isaías 61. Andá a ver Isaías 61, está leyendo. No está leyendo Isaías 42. Estáis leyendo Isaías 42. Dice, no, señor. Dice lo que dice. Hoy se cumplen estas palabras, dice. Bueno, para anunciar a los cautivos 61. Su libertad. Para anunciar perfecto. a los ciegos que pronto van a ver. Para anunciar a los ciegos que pronto van a ver. Para darles. Pero me gustaría que vayas a Isaías 61. Ya terminó el debate. Pero pero yo es para vos esto, Isaías 61 quiero que veas. Después lo podemos hacer en otro video. No, para que veas que Yeshua está leyendo un texto por la mitad ahí. Así aprendés un poquito, que está aprendiendo. Y Yeshua está leyendo por la mitad. La revelación que acabo de dar es que Israel es Cristo, no es ningún linaje. A mí no me diste ninguna revelación porque la verdad, sinceramente, la revelación vamos a terminar peleando porque esto no es para discutir. Yo no encontré a la iglesia en ningún lado donde vos. Pero te voy a leer acá. Hay muchos pasajes de evidencias históricas, bíblicas, geográficas, y creo que te voy a leer te voy a leer esto último que leíste. La gente va a. Te quiero leer esto último que leíste, a predicar el año agradable al Señor. Es que ya terminó.
Ya tuviste tus No, 5 pero yo para minutos. que lo entiendas, porque lo leíste sin entenderlo. Si vos No, me no, decís no. que es Isaías 52, Yo lo entiendo 42 porque y la estás leyendo iglesia, Isaías 61, yo lo entiendo porque la iglesia es la que enseña así. No es porque yo lo entiendo de mi propio entendimiento. Si usted lo entiende de su propio entendimiento, es porque usted es un falso profeta. Yo entiendo no, porque yo la no lo iglesia entiendo de lo mi propio, dice. La yo no lo iglesia lo dice. entiendo, yo no lo Usted no viene entiendo en de la, nombre de no nadie. lo estoy leyendo yo, Usted no viene en pero nombre de nadie. acá está, mirá, acá tenés No la puede palabra, venir, no puede venir dedicate a en leer un nombre de poquito la más Biblia. esto. No puede venir en Dejá nombre de los la papás de la Biblia. iglesia y los libros de fulano y los libros de Mengano, muchachos. No puede venir ¿Entendés? en Tenés que nombre de la dejar un Biblia, poco yo todos ya esos le libros. dije. Porque Yo usted creo no que fui tiene ninguna claro. autoridad para interpretar la Biblia. No tiene usted Yo no no estoy puede decir, interpretando, pero vos me viste usted interpretar no a puede mí. tener, usted sí está interpretando su Pero vos texto a me su viste interpretar conveniencia. a mí. Lo que yo le digo es que Pero vos me usted viste no tiene interpretar ningún algún tipo de pasaje. Yo lo que autoridad. hice fue leer los pasajes. Usted no tiene Yo lo que ningún hice fue tipo de leer pasajes, autoridad. yo no interpreté Lo nada. entiende bajo su propio entendimiento. Usted no tiene ningún tipo de autoridad para señalar que la Biblia es palabra de Dios. Que no tenga un musulmán para citar el Corán diciendo que es la Mirá palabra de vos. Dios. Pero Por una eso usted persona no que, puede pero venir una en nombre persona de la que, Biblia. claro, pero una persona que crea que la Biblia no es palabra de Dios, ¿y de qué? ¿De quién es entonces? ¿Por qué usted cree que la Biblia es palabra No de sé. Dios? Y porque son las escrituras sagradas de Dios. Lo mismo Es la dice un palabra de musulmán Dios. lo mismo dice un musulmán con el Corán. Pero eso es un disparate. Pero vos crees en Alá. Yo te digo lo que dice un musulmán con el Corán. No, pero Dice vos, lo mismo. pero vos todas Estas las son las escrituras que me escrituras leíste ahora. sagradas. Estas son las escrituras Y sagradas. las escrituras que leíste vos, ¿de dónde las leíste? De ¿De la dónde leíste Biblia. las escrituras? De Y la Biblia. entonces, ¿y por qué Pero la la leíste de la Biblia, Biblia? pero la Biblia fue hecha por la iglesia. Ah, Por la estás iglesia mamado vos. católica. Por la iglesia No, estás católica. mamado vos. Son todos, pero son todos textos antiguos. ¿Cómo la iglesia católica? Porque la iglesia católica viene del Estos primer son siglo. todos, pero esos son textos, ¿la Torá la escribió la iglesia católica? ¿La Torá? No, la Torá ¿El la escribieron los Tanaj? judíos. No, ¿Y lo el escribieron los Tanaj? ¿Y el judíos. Tanaj quién lo escribió? ¿Y el Tanaj quién lo escribió? La Biblia que usted utiliza, El Tanaj, la que tiene ahí, ¿quién escribió el la Tanaj? escribió la iglesia católica. ¿El Tanaj escribió la iglesia católica? La escribieron las iglesias católicas, los primeros apóstoles. Pero vos sabés lo que es el Tanaj. Sí, es lo que usted llama Biblia. La Biblia completa. No, el Nuevo Testamento. No, señor. A ver, que primero para contestar hay que saber. Bueno, eso es brica de allá. Bueno, el nuevo pacto es brica de allá. Está bien. Vamos a decir, está bien. Vamos a hacer el Tanaj. Es Judíos, la Torá, los judíos, la Torá los hebreos, y los profetas. Vamos a decir los hebreos. Vamos a decir los hebreos, No, sí. la Torá son los primeros 5 libros. Sí, ya lo sé, El pero Nuevo vamos Testamento a decir, es el brica de allá. Y no lo escribió la iglesia católica. Lo escribieron los apóstoles. Lo compiló la Iglesia Católica en el siglo IV. Lo escribieron los apóstoles. Santiago, ¿cómo va a decir que lo escribió la Iglesia Católica? Yo no estoy diciendo quién lo escribió. Estoy diciendo quién hizo la Biblia. Usted me dice quién lo escribió. No entiendo, sí, yo sé que lo escribieron ¿cómo los hicieron apóstoles. Bueno, le voy a explicar un poquito. Y entonces, ¿cómo decir que la hizo la Biblia la Iglesia? Lo que hizo la Iglesia fue en el año 325 con Constantino, lo que hizo en el 325 fue agarrar y rejuntar y poner lo que se le antojó. No, esos son todas estupideces. Sí, bueno, seguro. Mirá vos, estupideces. Eso es todo histórico. ¿Sí? ¿Y por qué uno cita la historia usted? Cuando le conviene cita la historia y cuando no le conviene no la cita. No, pero yo no estoy diciendo de historia, yo estoy diciendo que sabemos que la Iglesia Católica fue la que juntó los libros, pero no los escribió. Y fue la que dijo esto sí y esto no. ¿Cómo lo va a escribir? Lo escribieron los cristianos. Y bueno, pero vos me estás diciendo que la Biblia la hizo la Iglesia Católica. La hizo la Iglesia Católica. La recopiló, la agarró, esto sí, esto no. Fue la que dijo, este texto sí, este texto no. ¿Con qué autoridad usted cita la Biblia cuando una iglesia en la que usted no cree, una iglesia supuestamente pagana, compiló el canon? ¿Con qué autoridad la cita? Escúcheme, lo que pasa es que usted lo que no entiende es que la Iglesia Católica fue puesta por Dios para que no perdiéramos al Mesías. Eso usted no lo entiende. La Iglesia Católica nos retuvo el Mesías. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Entendés? Eso no está en la Biblia. ¿Cómo dónde está en la Biblia? Usted dice que habla de no está en la Biblia. No está en la Biblia.
Obviamente que no. Pero bueno, listo, Pero vamos Dios a dejar hasta acá nomás. Vamos a dejar para otro día, sí. Vamos a dejar para otro día porque al final estamos saliendo del tema del que tuvimos, que veníamos bien. Exactamente. Así bueno, que vamos a dejar acá. En otro tema veremos cómo, así que bueno, cómo se maneja la cosa. De igual manera te agradezco por haber aceptado de charlar. Y bueno, será subido al canal. Y bueno, después cada uno lo podrá ver, cada persona podrá ver la charla y bueno, sacará sus propias conclusiones. Vamos a quedar ya en algún momento para continuar el tema, si quiere continuar, porque por ahí faltaron algunas cosas que usted diga. No, a mí me gustaría continuar el tema en el sentido que me gustaría que vayamos por lo que enseñó Yeshua y por lo que enseñaron los apóstoles. Entonces veremos, a ver cuántas iglesias había ahí, cuántas iglesias mandó a hacer Yeshua, porque yo me dediqué hoy a buscar primero el plan de Dios, a decirle a las personas, a que las personas entiendan que Dios tiene un plan, y es el plan de restauración, es el plan de volver la casa de Israel, esas 10 tribus perdidas. Pero si no le damos ese contexto, no pueden entender el resto. Bueno, muy bien. La parte mía de la iglesia empezaría cuando arranquemos a leer de repente el libro de los Hechos entero. Bien, muy bien, Javier. Bueno, te agradezco y quedamos así porque, bueno, ya se nos fue mucho el tiempo. Después, si querés me llamás y hablamos aparte igual un poco más. Y continuamos. Saludos, Javier. Quedamos así. Ya después va a estar sin cortes, sin nada, todo el video completo. Dale. Saludos. Dale, que pase bien, dale, nos estamos hablando. Buen fin de semana, chao.